Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y si no, tranquilos porque hoy, como siempre, les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y del que, créanme, hay muchísimas cosas por descubrir. Como ya lo habrán leído en el título, la bomba hoy es sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y, lo que es aún más impactante, en la familia de Kerem revelando todo. Sí, amigos, han escuchado bien. Vamos a desenredar la madeja de este triángulo amoroso que ha tenido a todos los fans al borde del asiento, y hoy, vamos a profundizar aún más en los detalles, los rumores y las posibles verdades que se esconden detrás de esta separación mediática que aún hoy sigue generando titulares. Para aquellos que son nuevos en el canal, o para refrescar la memoria de los más veteranos, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja más mediática y querida de Turquía, y de gran parte del mundo, durante un tiempo. Su romance, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, nos hizo soñar a muchos, nos regaló momentos de pura magia y nos mantuvo pegados a la pantalla, deseando que su amor fuera para siempre. La química entre ellos era innegable y su relación traspasó la ficción para convertirse en una realidad que conquistó corazones en todo el planeta. Las publicaciones en redes sociales, los gestos románticos y las constantes muestras de cariño mantuvieron a sus seguidores en un estado constante de alegría y optimismo. Luego, de la noche a la mañana, la noticia de su separación, y los rumores sobre los motivos, nos dejaron con el corazón roto y con mil preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Qué piensa la familia de Kerem al respecto? ¿Fue la presión mediática la culpable? ¿Las diferencias culturales? ¿Simplemente el amor se acabó? Pues bien, hoy vamos a intentar arrojar un poco más de luz sobre este misterio, y a analizar en detalle las supuestas declaraciones que han sacudido a la opinión pública. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estoy trayendo contenido fresco, actualizado y por supuesto, lleno de chismes y exclusivas. Además, no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, y todo lo que se les ocurra, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para este canal. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a esta gran comunidad. Bien, ahora sí, pongámonos serios. La noticia de la que vamos a hablar hoy es de un impacto tremendo. Se trata de supuestas declaraciones de la familia de Kerem Bürsin, filtradas a través de diferentes fuentes y medios de comunicación turcos, sobre su relación con Hande Erçel. Y cuando digo supuestas declaraciones, me refiero a que aún no tenemos una confirmación oficial por parte de la familia Bürsin. Sin embargo, las fuentes que han difundido esta información son bastante fiables y, créanme, la información es explosiva. Aunque siempre hay que tomar con pinzas este tipo de noticias, es innegable que la magnitud del tema y los nombres involucrados lo convierten en un foco de interés mundial. Como todos sabemos, la familia es un pilar fundamental en la vida de Kerem, y su opinión sobre sus parejas siempre ha sido un factor importante. La estrecha relación de Kerem con su hermana Melis, y con su madre Idem, es bien conocida por sus seguidores. Sus constantes muestras de cariño y apoyo en redes sociales son una clara señal de la importancia que tiene la familia en su vida. Por lo tanto, si las supuestas declaraciones de la familia Bürsin son ciertas, podemos entender que su opinión pudo haber tenido un peso significativo en la relación con Hande. Pero, ¿qué se dijo realmente? ¿Qué reveló la familia Bürsin sobre Hande? ¿Cuáles fueron las razones detrás de su presunta desaprobación? Según los rumores, la familia de Kerem, especialmente su hermana Melis y su madre Idem, nunca vieron con buenos ojos la relación con Hande. Al parecer, el principal motivo era la diferencia de estilos de vida y de personalidades. Se dice que la familia Bürsin es mucho más reservada, tradicional y que valora la privacidad por encima de todo, algo que contrastaba con la popularidad y la exposición mediática que Hande tenía en ese momento. Recordemos que Hande es una de las actrices más conocidas y queridas de Turquía, con millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en un imán para los paparazzi y los medios de comunicación. Su vida, sus relaciones, sus viajes y cada uno de sus pasos eran escrutados por el ojo público. Esta diferencia en la forma de vivir y de relacionarse con la fama podría haber generado fricciones y malentendidos entre Hande y la familia de Kerem.
La familia Bursin, acostumbrada a una vida más discreta, podría haber sentido que la intensa exposición mediática de Hande ponía en riesgo la privacidad de Kerem y de ellos mismos. Este choque de estilos de vida, sumado a la presión constante de los medios y de los fans, pudo haber sido un factor determinante en la relación. Además, se comenta que la familia de Kerem consideraba que Hande no era la persona adecuada para él en ese momento de su vida. Creían que Hande estaba demasiado centrada en su carrera, en su imagen pública y en su ascenso profesional, y que esto impedía que la relación fuera auténtica y profunda. Se dice que la ambición de Hande, su dedicación a su trabajo y su deseo de consolidar su carrera profesional, pudieron haber generado cierta inestabilidad en la relación. La familia Bursin, al parecer, buscaba una pareja para Kerem que estuviera más enfocada en construir una relación sólida y duradera, y que pudiera ofrecerle un apoyo incondicional en todos los aspectos de su vida. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante y donde las especulaciones se intensifican. Se rumorea que hubo un momento en el que la familia de Kerem intentó influir en la relación, tratando de convencerlo de que no era la mejor opción para él. Al parecer, la madre de Kerem, Idem, fue una de las más críticas con Hande e incluso, se dice que hubo fuertes discusiones entre ellas. Este supuesto enfrentamiento entre la madre de Kerem y Hande, de ser cierto, revelaría la tensión existente entre ambas partes y la clara desaprobación de la familia hacia la relación. Las opiniones de la familia, en especial de la madre, suelen ser muy importantes para los hijos, y es probable que la influencia de Idem haya afectado la decisión final de Kerem. Pero eso no es todo. También se habla de ciertos comentarios que la familia de Kerem habría hecho sobre la familia de Hande. Al parecer, la familia Bursin no estaría muy de acuerdo con la forma en que la familia de Hande gestionaba su carrera y su imagen. Se dice que consideraban que la familia de Hande estaba aprovechándose de su fama y utilizando la relación con Kerem para obtener beneficios económicos y profesionales. Estas acusaciones, de ser ciertas, pintarían un panorama aún más complejo y conflictivo. La posible desconfianza hacia la familia de Hande, sumada a las diferencias de estilos de vida y a las prioridades contrapuestas, podría haber generado un ambiente tenso y poco propicio para el desarrollo de una relación sana y armoniosa. Es importante señalar, como mencioné al principio, que hasta el momento, estas son solo especulaciones y rumores. No tenemos declaraciones oficiales de la familia Bursin que confirmen o desmientan estas acusaciones. Sin embargo, la información ha sido difundida por varios medios de comunicación turcos, algunos de ellos con gran credibilidad, lo que le da cierta relevancia y hace que la situación sea digna de análisis. Es fundamental ser cautelosos y no dar por hecho ninguna de estas afirmaciones hasta que haya una confirmación oficial. No obstante, la información que ha trascendido nos permite entrever la posible complejidad de la relación y las posibles razones detrás de la separación. Pero, ¿qué más podemos deducir de todo esto? ¿Qué impacto tuvo la opinión de la familia Bursin en la relación de Kerem y Hande? Pues bien, según la información que tenemos, la presión familiar, combinada con la exposición mediática, las agendas profesionales y las diferencias de personalidad, fue uno de los principales motivos de la ruptura. La supuesta desaprobación de la familia Bursin, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras y a la constante atención de los medios, pudo haber generado un desgaste en la relación. La falta de privacidad, la presión de mantener una imagen pública perfecta y la dificultad de conciliar sus vidas personales con sus apretadas agendas, podrían haber contribuido a la fragilidad de la relación. Parece ser que Kerem, al final, se sintió agobiado por la situación y decidió tomar distancia de Hande. La pareja, que en un principio parecía indestructible, comenzó a distanciarse, a discutir y a tener cada vez menos tiempo para estar juntos. La chispa del amor se fue apagando lentamente, hasta que llegó la inevitable separación. El desgaste emocional y la falta de entendimiento pudieron haber minado la relación, llevándolos a tomar la difícil decisión de ponerle fin. Después de la ruptura, las cosas no fueron fáciles para ninguno de los dos. Hande se mostró muy afectada por la situación, aunque intentó mantener una imagen fuerte y profesional. La exposición mediática, las especulaciones y los rumores, seguramente le causaron un gran dolor. Kerem, por su parte, se refugió en su trabajo y en el apoyo de su familia y amigos. Ambos tuvieron que enfrentarse al escrutinio público, a la curiosidad de los medios y a la tristeza de la separación. En cuanto a Hande, se ha especulado mucho sobre sus relaciones sentimentales posteriores. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido la relevancia y el impacto que tuvo su relación con Kerem. Sus fans y los medios de comunicación siguen recordando y analizando su relación con Kerem,
lo que demuestra la huella que dejó en la memoria colectiva. Kerem, por su parte, ha sido relacionado con otras mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación seria. Parece que ambos están centrados en sus carreras y en su bienestar personal. Ambos han continuado con sus vidas, enfocándose en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal. Lo que sí sabemos es que a día de hoy, la relación entre Kerem y Hande es prácticamente inexistente. No se hablan, no se siguen en redes sociales y evitan coincidir en eventos públicos. Todo esto nos lleva a pensar que la ruptura fue bastante dolorosa y que aún no han logrado superar el pasado, o al menos, no públicamente. La falta de contacto y la evitación de cualquier encuentro público sugiere que la separación fue traumática y que por el momento no existe posibilidad de reconciliación. Pero volviendo a la familia de Kerem, es importante destacar que a pesar de las críticas y de los rumores, siempre han sido un apoyo fundamental para él. Siempre han estado a su lado, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y aunque no hayan aprobado su relación con Hande, siempre han querido lo mejor para él. La lealtad de la familia Bürsin hacia Kerem, su constante apoyo y su deseo de protegerlo, demuestran la importancia de los lazos familiares y el papel fundamental que desempeñan en la vida de una persona, especialmente en momentos de crisis. En definitiva, el vídeo de hoy ha sido un torbellino de información sobre la supuesta opinión de la familia Bürsin sobre Hande Erçel. Aunque no tenemos pruebas concretas, los rumores son muy fuertes y nos dan una idea de las posibles causas de la ruptura. Hemos analizado las posibles diferencias de estilos de vida, la influencia de la familia, la presión mediática y las agendas profesionales como factores que pudieron haber afectado la relación. Es importante recordar que esto es solo una especulación, y que la verdad, quizás, nunca la conozcamos por completo. Y ahora, para finalizar, quiero resumir rápidamente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Primero, hemos hablado de las supuestas declaraciones de la familia de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, donde se dice que no veían con buenos ojos la relación. Segundo, hemos mencionado la diferencia de personalidades y estilos de vida como un posible motivo de conflicto. Tercero, hemos comentado sobre la posible influencia de la familia en la ruptura. Cuarto, hemos explorado el impacto de la presión mediática en la relación. Y finalmente hemos visto cómo, a pesar de todo, la familia Bürsin siempre ha sido un pilar fundamental para Kerem. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la familia de Kerem tuvo un papel determinante en la ruptura? ¿Creen que las diferencias de estilos de vida fueron el principal motivo? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O ya es un capítulo cerrado para ambos? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para la comunidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y exclusivas. Chao, chao.